Muy bien, vamos a ver cómo tenemos que enfocar una consulta tan frecuente en la guardia que son los pacientes que vienen con náuseas y vómitos. Pueden venir con náuseas y vómitos en el contexto de un problema más complejo con mucha más signo-sintomatología, o pueden venir con náuseas y vómitos como única causa que lleva a la consulta. Así que vamos a ver un poco la diversidad de este fenómeno. Creo que en el recorrido prolijo de un tema así deberíamos empezar, como siempre, por la definición, ¿qué son los vómitos? Pero yo les pregunto, después de nuestra experiencia en el Mundial de Brasil y lo angustiados que estuvimos frente a este tema de los vómitos, ¿es necesario volver a revisar la definición o nos quedó a todos muy claro qué significa en sí mismo vómitos? Por otro lado, quisiera testear un poquito cuál es el nivel de conocimiento, a ver si necesitamos profundizar más este tema o podemos dar muchas cosas por conocidas o por obvias. Fíjense, un paciente de 40 años de edad que consulta por vómitos alimenticios de reciente comienzo. Yo acá aprovecho para decir que los vómitos alimenticios no existen. Nadie se alimenta de vómitos. Los vómitos son alimentarios. Alimenticios es una porquería. Pero bueno, veamos el tema. Debe considerarse principalmente que esto nos debe orientar a una patología cardiovascular. ¿Es la enfermedad de Menier? ¿Se trata de una insuficiencia suprarrenal aguda o es patología gastrointestinal o hepática? ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen sobre este problema? Por otro lado, en el tratamiento farmacológico, ¿qué droga les parece que va a modificar este cuadro? A pesar de que ustedes están con la farmacología ahí medio fresquita, o algunos no han cursado farmacología, ¿ustedes usarían corticoides? ¿Usarían antihistamínicos como la hidroxicina u otros? ¿Usarían metoclopramida, inyectable en gotas, en fin? ¿O usarían cannabis? Sí, ya sé. Algunos de ustedes elegirían una en particular, pero eso no significa que esa sería el tratamiento de elección. Bueno, pero veo que en términos generales están muy bien orientados y los conceptos de náuseas y vómitos los manejan a la perfección. Entonces, muchas gracias. Podemos dar el tema por resuelto y nos vemos en la próxima clase de síndrome ascítico edematoso. O si no, repasemos un poco estos conceptos. Definición. Sí, creo que vale la pena que analicemos la definición de vómitos. ¿Por qué? Fíjense. La definición es la salida del contenido gástrico a través de la boca, de las fosas nasales, acompañado de movimientos expulsivos antiperistálticos por parte del paciente. En sentido común, ustedes tienen este concepto, sin embargo, hay cosas que vale la pena decir, y casualmente fue el fenómeno de Lionel Messi lo que activó en los medios de comunicación las diferentes concepciones sobre lo que le podía estar pasando a Messi. En aquel momento nadie entendía qué le pasaba, no encontraban la causa y empezamos a discutir si realmente se trataba de vómitos o se trataba de otra cosa. ¿Cuáles son las otras cosas parecidas a los vómitos y que no son en sí mismos vómitos? Debemos distinguir las náuseas. Es un deseo de vomitar. Puede estar referido a la garganta o puede estar referido al epigastrio, pero es un deseo de vomitar. Las náuseas no implican el movimiento expulsivo en sí mismo. Las arcadas son contracciones rítmicas forzadas de los músculos, pero no hay descarga del contenido gástrico, o sea que hay contracciones musculares sin una evidente expulsión del contenido a través de la boca o de las fosas nasales,
como la definición de vómitos contiene. Es bueno y es importante que conozcamos conceptos básicos de la fisiopatología del fenómeno de náuseas y vómitos, tanto para el diagnóstico, el enfoque del diagnóstico etiológico un poco más ordenado, como también para conocer algunos principios de terapéutica que pueden llegar a ser útiles. Entonces, tradicionalmente vamos a ubicar el centro de la zona quimiorreceptora gatillo, que está cercana al piso del cuarto ventrículo, y es muy importante, carece de barrera hematoencefálica. Por eso puede ser estimulada por una amplia variedad de sustancias, independientemente de su peso molecular o de su liposolubilidad. Todas ellas acceden a la zona quimiorreceptora gatillo, y por distintos fenómenos de estimulación de receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, esta zona quimiorreceptora va a trasladar sus estímulos al centro del vómito o el centro emético. Desde este centro emético hay aferentes vagales que van a transmitir los estímulos de contracción de la estructura muscular gástrica, y estímulos aferentes parasimpáticos con la relajación del techo gástrico y la apertura del esfínter esofágico inferior, que permite la expulsión del alimento en sentido antidireccional, ¿no es cierto? Independientemente de los fenómenos que estimulan la zona quimiorreceptora gatillo, existen otras zonas de disparo o gatillo que no tienen que ver con la estructura del sistema nervioso central, sino que pueden estar localizados en faringe. Todos ustedes alguna vez han sentido ese reflejo de arcadas que provoca cuando empezamos a estimular la zona retrofaringea. Existen gatillos a nivel de las arterias coronarias, existen gatillos en la irritación del peritoneo, de un cuadro de peritonitis, en los conductos biliares, en la corteza, el tálamo y el hipotálamo, y en el aparato vestibular, que asocia este asunto de las náuseas a los fenómenos de vértigo o la enfermedad del movimiento. Pero también existen algunas situaciones, como por ejemplo la enterotoxina estafilocócica, que estimula directamente la mucosa gastrointestinal y provoca directamente efectos expulsivos, o mismo antibióticos como la acitromicina, que actúan localmente a nivel del estómago y no de la zona quimiorreceptora gatillo. Entonces, habiendo hecho esta breve descripción fisiopatológica, tratemos de ver las causas de los vómitos de un paciente que llega a ustedes en la consulta. Al principio, en la guardia les resulta todo un desafío, pero poco a poco ustedes se van acostumbrando y llega un momento en que se dan cuenta que hasta la vecina conoce perfectamente bien las causas de la enorme mayoría de los pacientes con vómitos. O es el estómago o es el hígado. Existe un pequeño grupo que lo incluiríamos acá entre el grupo de los otros, pero la inmensa mayoría de las veces ustedes se van a inclinar por una causa o por otra de las frecuentes. En realidad, ustedes tendrían que conocer un poquito más las causas, porque van a identificarla y tienen que ofrecer el tratamiento de la causa misma como primer paso del tratamiento del paciente con vómitos. Más allá de que sea una pregunta de examen, las causas de náuseas y vómitos, ampliemos un poquito las causas y vemos en un esquema breve serían estas. Traten de recordarlas a todas, es importante. Es fácil, es solo un ejercicio de memoria, les puede llegar a tomar una semana recordarlas.
Así que les voy a ofrecer algo más sencillo. Vamos a tratar de recordar las causas desde el razonamiento fisiopatológico. Simplificando el esquema, vemos que desde varios orígenes se disparan estímulos hacia el centro del vómito, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina M, y desde allí, o en forma directa, también llegan a la zona quimiorreceptora gatillo más compleja, con mediadores serotoninérgicos, dopaminérgicos, histamínicos, también acetilcolínicos con receptores acetilcolina tipo M, etc. Y todos ellos van a disparar los eventos que van actuando en los distintos territorios musculares, contrayendo algunos, relajando otros, para provocar el vómito. Entonces, aprovechemos este esquema, tal vez excesivamente simplificado, para tratar de razonar las distintas posibilidades etiológicas sin tener una larguísima lista de causas en la cabeza. Entonces, tratemos de recordar 5 grupos de posibilidades. Desde el sistema nervioso central, una causa muy común es la migraña, que es una cefalea particular que ustedes van a conocer más adelante, pero es una cefalea intensa, de cierta forma invalidante, pulsátil, en general es en hemicrania, se agrava con la actividad o con el ejercicio físico y puede estar acompañado muy frecuentemente de náuseas. De hecho, hay formas de medicamentos que vienen con las combinaciones analgésicas, cafeína y un antiemético, metoclopramida incorporado, pero en general no llega a dar vómitos. Perfectamente podría darlos, pero no llega. Ahora, a ustedes les interesa muy particularmente los fenómenos meningios y la hipertensión endocraniana, porque tienen que actuar rápido, tienen que internar al paciente rápidamente, estudiarlo, tomografía computada, lo que sea, y punción lumbar para ver las causas y el cultivo meningio para descartar una meningitis. Así que la semiología del paciente con vómito en chorro, violento, que tiene algunos signos de hipertensión endocraniana como bradicardia e hipertensión arterial severa, deterioro del estado de conciencia rápidamente evolutivo, o el cuadro febril acompañando el síndrome meningio, la meningitis, con los signos de meningios que van a aprender más adelante, son importantes. Y el vértigo central es un poco complicado porque se superpone. Cuando el vértigo es bien dominante, el paciente consulta no tanto por las náuseas, sino por el fenómeno vertiginoso en sí mismo. Pero las náuseas son un acompañante muy frecuente. Después las causas periféricas de vértigo, en donde el vértigo benigno posicional es el más frecuente de ellos, y ustedes van a ver que es un cuadro vertiginoso que puede ser severo, pero está básicamente desencadenado en determinadas posiciones del cuerpo. Cuando rota en la cama de decúbito dorsal a decúbito lateral derecho o a decúbito lateral izquierdo, aparece el vómito y urgente tiene que volver a la posición anterior, o en el momento en que se pone de pie. Son características. Después, la cinetosis o la enfermedad del movimiento, en general el paciente ya se va acostumbrando porque lo acompaña en forma crónica y le genera muchas dificultades para viajar en lugares cerrados o en barco, etc. Y los signos de laberintitis o neuritis. Entonces ya vemos las causas a nivel del sistema nervioso central, corticales, a nivel del sistema nervioso central, el aparato vestibular, y vamos a revisar ahora las causas medicamentosas. La lista de medicamentos que pueden provocar náuseas y vómitos es tan grande que es clásico en el examen de farmacología. Si les preguntan
nómbreme los efectos adversos de cualquier droga que les mencione, ustedes empiecen diciendo náuseas y vómitos y no la erran seguro. Lo mismo que constipación o diarrea, también está frecuente en la enorme mayoría de los medicamentos. Así que virtualmente cualquier medicamento podría producir realmente náuseas y vómitos. Inclusive está descrita hasta para la metoclopramida. Qué paradójico, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que tradicionalmente, si hay unas drogas que están claramente asociadas con las náuseas y los vómitos, al punto de que ya premedicamos al paciente con antieméticos antes de darle los medicamentos, son las drogas quimioterápicas. Cisplatino a la cabeza, pero un gran grupo de drogas utilizadas en quimioterapia dan náuseas y vómitos en el paciente. También la intoxicación por opiáceos o la intoxicación con digoxina. No la digoxina en dosis habituales, sino ya la digoxina en dosis tóxicas. Como el rango terapéutico es bajo, es fácil alcanzar la dosis tóxica con una pequeña distracción en la dosificación que estaban recibiendo. Las drogas antidopaminérgicas dan, como la bromocriptina o la levodopa, pueden dar perfectamente bien náuseas y vómitos. Y dentro de los antibióticos, virtualmente todos, pero los tradicionales son los macrólidos. Eritromicina era un antibiótico actualmente poco usado, pero en su momento de uso muy frecuente en alérgicos a la penicilina, y la presencia de náuseas era una constante, la presencia de vómitos no tan frecuente, y estos actúan por estimulación directa de la pared muscular gástrica. Los antiinflamatorios no esteroideos también pueden dar náuseas y vómitos, pero es muy comúnmente que den básicamente síndrome ácido sensitivo. Y dentro de los fenómenos hormonales, los anticonceptivos dan frecuentemente náuseas y vómitos, y a veces inclusive las náuseas y vómitos acompañan la hepatitis que podrían estar dando los anticonceptivos. Dentro de los fenómenos tóxicos, los más comunes que puedo comentarles, lejos la intoxicación aguda o crónica por alcohol, es una de las consultas que probablemente en pocos meses que estén en una guardia ustedes van a ver. El cuadro de vómitos asociado al embarazo, síndrome de hiperemesis, la intoxicación por marihuana, en general esto es por dosis tóxicas o por dosis excesivas de marihuana, no en la dosis de consumo habitual, salvo que sea una persona que no estaba habituada a fumar marihuana y le puede dar aún con una muy poca carga tóxica, puede darle náuseas y vómitos. Y no necesita ser sobredosis o altas dosis con las drogas ilícitas más serias. Dentro de los disparos metabólicos es importante conocer el síndrome urémico, con lenta y progresiva instalación cuando la insuficiencia renal es gradual. Ahora, cuando es una insuficiencia renal rápidamente progresiva, también podría en pocos días darle cuadros de náuseas y vómitos. La descompensación de la diabetes generalmente se presenta en forma aguda y asociada a algún otro fenómeno o infeccioso, etc. La diabetes descompensada puede debutar como náuseas y vómitos como forma de presentación, pero ustedes al momento de revisarlo lo van a encontrar al paciente ya deshidratado. En el paciente que tiene insuficiencia suprarrenal es importante identificarlo con hipotensión ortostática claramente visible, la acidosis metabólica con el paciente hiperventilando, o cuadros metabólicos como la hipercalcemia también se acompaña de vómito. No es casualidad que empecé con estos tres grupos de causas. ¿Por qué? Porque normalmente lo que vemos es que todos tendemos enseguida a pensar en el aparato digestivo como causa de los vómitos. Y está bien,
es un reflejo hecho por la costumbre, y la costumbre está dada por una experiencia repetida, pero deben tener presente los primeros 3 grupos, ya que si no los van a buscar, si no piensan en ellos, les va a resultar difícil encontrarlos. Bueno, el paciente alcoholizado creo que se reconoce solo, inclusive lo reconocen al oler antes de entrar al consultorio de la guardia, pero todos los demás necesitan tenerlos presentes y realizar alguna maniobra en particular en la exploración para estar seguros que no se trata de algo de esto. Entonces ahora sí vamos al grupo que todos por reflejo, hasta la vecina, ¿es el estómago o es el hígado? Bueno, nos dice señalemos el aparato digestivo. Ahora, si señalamos el aparato digestivo, la lista también es enorme. Entonces pensemos en dividirlo en 5 niveles. Anatómicamente, si el vómito está a nivel esofágico, si está a nivel gastroduodenal, si está a nivel intestinal o si está a nivel hepatobiliar. Ya les dije las características en la descripción del paciente, que describe el vómito con características biliosas, con características fecaloides, con digerido, ácido o no digerido, que les puede permitir ustedes razonar el nivel a donde está dándose el fenómeno de su causa, pero mezclando un poco todos estos conceptos, el que tienen que tener presente es las situaciones de abdomen agudo. Ustedes van a ver específicamente los temas de abdomen agudo por separado, pero acá estamos analizando el paciente que consulta con náuseas y vómitos. El paciente consulta con náuseas y vómitos, tengan presente las posibilidades de abdomen agudo. Particularmente lo jerarquizamos en el ilio paralítico por peritonitis. Este ya es un paciente que se presenta con todo un cuadro doloroso de pocas horas de evolución o moderadas horas de evolución, depende de la etiología de la peritonitis. Pero también el ilio mecánico, una obstrucción herniaria, etcétera, la isquemia intestinal aguda o una apendicitis aguda aún sin haber llegado a peritonitis puede debutar como náuseas y vómitos. Si vamos a analizarlo, las consideraciones esofágicas, yo les marqué como muy importante lo que ustedes están viendo en esta seriada esófago gastroduodenal, que es una dilatación bien clara proximal a la obstrucción esofágica del esfínter esofágico inferior, que será la causa de los vómitos en este paciente. Esta es una imagen de acalasia. Normalmente cuando ustedes están haciendo la seriada, esta es una imagen quieta, o sea, es una fotografía de un instante. Mientras se está haciendo la seriada del esófago gastroduodenal, se puede llegar a ver la falta de movilidad del esófago inferior. El cáncer gástrico también era de las dos cosas que marqué, pero tengan presente algunos conceptos. El síndrome de Mallory-Weiss, en donde hay vómitos hemáticos asociados al desgarro de la mucosa esofágica, y los vómitos son generalmente violentos. Evoluciona en general espontáneamente bien, es autolimitado, y el diagnóstico se va a hacer por endoscopía. Pero el síndrome de Boerhaave, donde hay una ruptura esofágica y hay neumomediastino, enfisema subcutáneo, dolor torácico importante y una muy mala evolución. Tiene una mortalidad muy alta. ¿Esto a ustedes les hace acordar a alguien en particular? Hace poco sucedió esto en una persona mediática muy conocida, que llegó a la consulta, le han hecho una endoscopía digestiva alta y por alguna razón que todavía no se ha develado, porque está en una demanda judicial muy seria, se ha perforado el esófago y dio esta manifestación. Y casualmente una de las comentarios que le achacaban a la endoscopista, a la anestesista que
que acompañaba era que no se dio cuenta que tenía enfisema subcutáneo con el crepitar bien claro de la piel cuando se comprimía y que le ponía la orientación hacia el diagnóstico. Muy bien. También están las varices esofágicas que acompañan a la cirrosis con hipertensión portal, dadas por la circulación colateral y con esplenomegalia asociada. Estas serían las causas a nivel esofágico. La patología gastrodenal, la más común, la que tenemos más presente y la que nos va a consultar más seguido, es la gastroenteritis aguda. Solo un 20% de los cuadros de gastroenteritis aguda, inespecífica o autolimitada, se va a acompañar de vómitos. El 80% consultan más por diarrea que por vómitos. El vómito es un contenido alimentario o biliar y generalmente varias horas después empiezan los cólicos intestinales, lo acompaña una diarrea. En el momento del examen van a encontrar los ruidos hidroaéreos claramente aumentados y puede tener o no tener fiebre. La enfermedad ulcerosa péptica tiene un cuadro que se inicia más con dispepsia, saciedad precoz, sensación de plenitud gástrica, intolerancia a las comidas, reducción del volumen de comidas en la alimentación. A medida que progresa y evoluciona, se instala una epigastralgia bien evidente y finalmente llega a los vómitos, que pueden ser alimentarios no biliosos, pero a veces podría llegar inclusive a darnos hematemesis, o sea, un vómito hemático bien franco, o a darnos melena, en donde hay sangrado visible en la materia fecal. El diagnóstico se hace por endoscopía, ¿no? Y especialmente cuando hay hemorragia digestiva acompañando. El síndrome de Dieulafoy, tenemos un vaso submucoso aberrante, que es un vaso, un calibre arterial persistente que nos da vómitos hemáticos y hasta un sangrado masivo. Este vaso aberrante puede ser cauterizado en forma endoscópica, o sea que la endoscopía es diagnóstica y es terapéutica también. En el cáncer gástrico tenemos un cuadro progresivo, se va instalando lentamente en el paciente, quiero decir semanas o algunos pocos meses, no estoy hablando de mucho más larga evolución. Hay una pérdida de peso franca que se va instalando, una dispepsia evidente y se va a ver todos los elementos de la anemia ferropénica por pérdida lenta de sangre, oculta en la materia fecal o visible. O sea que va a ser una anemia de tipo microcítica e hipocrómica. Las varias semanas de evolución hacen que no necesariamente nos encontremos con la anemia de un paciente de una hemorragia digestiva aguda. Cuando es lenta y oculta en materia fecal, no va a existir tanta taquicardia y no pretendan ver hipotensión ortostática como manifestación de sangrado agudo de gran volumen, porque esto es lento y de pequeño volumen. Y en la foto arriba, a la derecha, ustedes ven un paciente con gastroparesia diabética que tiene lentitud en los movimientos de clearing gástrico, entonces se van acumulando lentamente fibras vegetales o pelos u otras cosas y van armando estas concreciones que se llaman besoares dentro del antro, y a medida que el besoar crece dificulta inclusive el vaciado gástrico, llegando a dar dispepsia bien evidente. ¿Cómo reconocemos las causas intestinales de vómitos en el paciente que llega a la consulta? Bueno, ya les describí que la característica del vómito generalmente es fecaloide. Ahora, la oclusión parcial de la luz intestinal a cualquier nivel del tubo digestivo, extraluminal, por bridas, por hernias, por invaginación intestinal, o intraluminal, cuerpos extraños, fecalomas, tumores, parietales mismos, puede manifestarse inicialmente con un cuadro
de ruidos hidroaéreos intensos, muy intensos, se pueden escuchar sin el estetoscopio, los ruidos de lucha, con distensión proximal a la causa, al punto, al segmento estenosado, y vómitos de tipo intestinal o fecaloide. Las formas estenosantes de la enfermedad de Crohn tienen asociado diarrea. El reconocimiento de la isquemia intestinal aguda, en donde vamos a ver nuevamente vómitos intestinales, fecaloides, puede haber ya restos hemáticos, porque la misma isquemia sangra a nivel mucoso, y es especialmente preocupante en los pacientes ancianos con mucho dolor y poca semiología. Parecen simuladores. Como factores de riesgo asociados que los ponen a ustedes en alerta es la presencia de factores de riesgo cardiovascular o la presencia de fibrilación auricular, que se asocia muy frecuentemente con isquemia intestinal. El antecedente de un paciente que ha tenido radioterapia y se presenta a consulta con vómitos con restos hemáticos nos tiene que hacer sospechar la posibilidad de que tenga una enteritis actínica, o sea, un efecto adverso de la radioterapia misma. La mucosa gastrointestinal es muy sensible a la radioterapia, así que la enteritis posactínica es una causa rara, pero el antecedente de la radioterapia lo va a orientar claramente. Y finalmente, dentro del grupo de las causas asociadas al aparato digestivo, tenemos el segmento hepatobiliar. En este caso vamos a tener vómitos biliosos, verde oscuros, amargos, claramente, pero puede haber una hepatitis aguda con vómitos de tipo gástricos, donde vemos el alimento digerido y un vómito de características ácidas. Sin embargo, el punto causal es la hepatitis aguda a nivel hepático. Cuando hay un dolor recurrente, ya de cierta evolución, que el paciente lo advierte especialmente cuando come cosas muy cargadas, muy grasosas, achuras, chorizo, etc. Y viene un dolor en hipocondrio derecho que puede estar irradiado hacia la región umbilical o irradiado hacia el hombro. Tengamos en cuenta la posibilidad de que el paciente tenga un cólico biliar asociado a una colelitiasis. Es poco frecuente, pero es importante que tengamos en cuenta este último grupo, en donde una parte de ellas son los fenómenos endocrinos asociados. Las causas endocrinas pueden constituir verdaderas urgencias, especialmente la insuficiencia suprarrenal aguda, que es una causa infrecuente de consulta por vómitos, pero es importantísimo que lo detecten y lo corrijan precozmente. El paciente va a tener hipotensión arterial con hipotensión ortostática bien evidente, o sea, la caída de la tensión arterial sistólica de más de 15 milímetros. En el caso de la insuficiencia suprarrenal aguda, puede ser una hipotensión ortostática un poquito más tardía, no al instante de ponerse el paciente de pie, sino 1 minuto, 3 minutos después de haberse puesto de pie, van a ver que empieza a caer la tensión arterial sistólica. El paciente tiene o no taquicardia, y a nivel electrolítico van a encontrar que tiene hiponatremia y hipercalemia asociada. En todo paciente diabético, especial cuidado. La diabetes puede dar vómitos en la hipoglucemia, puede dar vómitos en la hiperglucemia, no tiene más que medirse la glucemia siempre en un paciente con vómitos y diabético, pero fíjense particularmente si hay hiperventilación o si hay signo del Plié o signos de deshidratación con sequedad de mucosas, con hipotensión arterial, con hipotensión ortostática, especialmente si hay fiebre como una causa infecciosa, porque todo ello podría hacernos pensar en cetoacidosis diabética, y eso es una emergencia que debe ser tratado en forma completa.
El primer trimestre de embarazo, tengan en cuenta la hiperemesis gravídica. A veces la crisis hipertensiva puede estar asociado a cefalea cervical o occipital posterior y vómitos. El infarto de miocardio rara vez, o el tromboembolismo pulmón rara vez, pero pueden tener vómitos asociados. La infección urinaria. El paciente, especialmente mujer que no consulta por disuria y polaquiuria, consulta por vómitos y por distensión epigástrica, en un estado nauseoso de lenta instalación y tiene una infección urinaria. Así que busquen la infección del tracto urinario, lo mismo que si el dolor abdominal es puntual, intenso, irradiado a región lumbar o a testículo o labios menores, tengan presente la posibilidad que sea una urolitiasis. Enfermedades psiquiátricas como la anorexia nerviosa o la bulimia, ustedes ya conocen claramente que el vómito es un signo marcador, pero el paciente puede llegar a esconder y ocultar ese síntoma, así que no sería el caso de un paciente que viene a consulta por vómitos, sino tal vez de una madre que encuentra a su hija adolescente vomitando y la trae a consulta por vómitos, y la paciente trata de negar o restarle importancia a todo. Especialmente importante es un paciente en un posoperatorio inmediato, en las 72 horas posteriores a una cirugía abdominal o torácica. Tengan en cuenta los vómitos fundamentalmente como un signo de advertencia de que algo puede estar pasando. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener presente mientras estamos interrogando y mientras estamos revisando a nuestro paciente? Todos estos elementos que nos puedan orientar a la causa, y mucho foco en la causa, porque identificando la causa entendemos y decidimos y programamos el tratamiento del mismo. Dijimos recién que nos interesa conocer las formas de comienzo, porque un cuadro de comienzo súbito nos habla de una colecistitis aguda o de un envenenamiento o una forma de gastroenteritis aguda, el uso de drogas ilícitas, algunos medicamentos como la acitromicina, o el cuadro de pancreatitis aguda, que es de comienzo súbito. Pero la forma lenta o insidiosa en general está más asociada al reflujo gastroesofágico, a la gastroparesia en el diabético, también algunos medicamentos como la lenta intoxicación por digoxina, trastornos metabólicos o una instalación gradual en el asociado al embarazo. Las características del vómito ya las mencioné recién, ¿no es cierto? Pero para agregarles algún comentario, si el vómito se presenta después del desayuno, piensen en fenómenos como la ingesta de alcohol tóxica, la uremia o el embarazo. Si las causas se presentan, si el vómito se presenta después de la ingesta, entonces ahí ya pensemos en causas psiquiátricas, la anorexia nerviosa, la bulimia, la úlcera péptica, la estenosis pilórica, la acalasia o el cáncer esofágico. Cuando ocurre más allá de la hora, entre la hora y las 4 horas post-ingesta, podemos pensar entonces en una gastroparesia, una neoplasia gastrointestinal asociada. Los síntomas acompañantes nos interesan. La presencia de diarrea no es patognomónico de la gastroenteritis aguda, pero nos sugiere firmemente la posibilidad de que sea una gastroenteritis aguda o una enfermedad inflamatoria intestinal. La presencia de fiebre, el dolor abdominal asociado, características
del cólico renal, que nos hace cambiar el foco de nuestra búsqueda y salir del tubo digestivo para irlo a buscar a nivel del árbol urinario, las características de cierta cefalea, que nos orientarían hacia migraña como factor causal o hacia un cuadro meningio o una hipertensión endocraniana como etiología grave, seria, la presencia de vértigo, etcétera. Eso ya lo estuvimos viendo. Y de los antecedentes personales vuelvo a destacarles que los factores de riesgo para la enfermedad aterosclerósica, como la dislipemia, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, etcétera, en un paciente añoso les puede llegar a significar a ustedes la única advertencia de una isquemia intestinal en curso. Muy bien, y dentro de las características de la consulta es importantísimo el examen físico. Obviamente empecemos con los signos vitales: frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, a ver si está hiperventilando o no, la saturación, a ver si hay hipoxemia o no, asociado a un tromboembolismo, etc. Y no se olviden nunca de tomar la tensión arterial. Si está hipotenso nos interesa muy particularmente, y de ser posible verificar, repetir el examen de la tensión arterial de pie o al menos sentado, para ver si existen signos de hipotensión ortostática. Los pulsos periféricos disminuidos nos van a orientar hacia alguna posibilidad de una etiología aterosclerótica o isquémica. El sistema linfoganglionar, si hay adenopatía, si hay esplenomegalia, etcétera, buscar alguna causa compresiva o tumoral asociada. Pero tenemos un montón de elementos, acá está la lista, no vale la pena que se las lea, un montón de elementos que debemos hacer cuidadosamente en el examen físico antes de poner un rótulo de que el paciente tiene, como dice la vecina, una intoxicación en el estómago o una comida que le cayó mal y le pateó el hígado. Bueno, vean esto. Entonces, brevemente o sintéticamente he tratado de distinguir algunos elementos. La consulta en guardia de un paciente con náuseas y vómitos es muy frecuente. Las patologías inocentes autolimitadas son muy frecuentes, pero depende de ustedes detectar estas situaciones más graves, más serias, o que tienen conductas quirúrgicas o un manejo de un paciente internado, inclusive internado en terapia intensiva para manejar mejor la parte del medio interno. Y son ustedes los que pueden hacer la diferencia reconociéndolo en los estadios más tempranos, en donde la morbimortalidad de estos problemas es mucho menor. Tengan presente las causas. La mejor manera de tener presente las causas es agrupándola en estas 5 posibilidades etiológicas. Si bien los medicamentos son una explicación sencilla, la gastroenteritis es otra explicación sencilla que siempre la tienen en la manga. La mayoría de los pacientes algún medicamento están tomando, y no es fácil distinguir si en las últimas 48, 72 horas comió algo especialmente pesado, un choricito, etcétera, porque la verdad que el argentino medio suele comer algo especialmente pesado en las últimas 48, 72 horas como dieta habitual y regular, así que no es fácil de distinguir. Pero tengan presente esto y hacen foco en identificar la causa. Los elementos de la anamnesis, las características del vómito, el tiempo de ebullición, los síntomas asociados y las características del examen físico. Una vez que hayan pasado por todo este proceso, siempre pensando en la lista de posibilidades, ustedes ya pueden aventurarse a decidir cómo lo van a estudiar si es necesario y qué estudios en particular le van a hacer o con qué urgencia empiezan cierta terapéutica determinada. Vamos a ver brevemente lo que es la obstrucción pilórica, simplemente para dejarles el concepto. El síndrome pilórico es un cuadro que está provocado por la obstrucción pilórica, y esta obstrucción pilórica, como ustedes se imaginarán, genera un vaciamiento gástrico lento. Entonces, ¿qué le pasa a un paciente que tiene un vaciamiento gástrico lento? Lo primero que va a notar es que tiene distensión epigástrica. El paciente ve que del ombligo para arriba el
la panza parece hinchada, aunque mucho gordito o bebedor de cerveza tiene distensión epigástrica alta. En este caso, esta distensión epigástrica es algo dolorosa, está acompañada por saciedad precoz, poco que come, ya el paciente se siente satisfecho y lo acompañan náuseas y o vómitos. El dolor epigástrico puede estar presente, puede no estar presente, depende un poco del tiempo de evolución y las características de tolerancia al dolor que el paciente que ustedes están viendo tiene culturalmente y espontáneamente. Después de cierto tiempo, si el vaciamiento gástrico se va progresando, se va lentificando y va complicando y los síntomas de saciedad se van exacerbando, el paciente tiene una ingesta más reducida de alimentos, entonces hay pérdida de peso, hay deshidratación y hay desnutrición evidente. Nosotros reconocemos el síndrome pilórico si tenemos la oportunidad de ver un paciente en decúbito dorsal y vemos a nivel epigástrico un peristaltismo gástrico visible, donde vemos las contracciones en onda de la musculatura gástrica, que lo podemos hacer, puede ocurrir espontáneamente o lo podemos provocar haciendo varias compresiones repetidas en el epigastrio. Cuando hacemos estas compresiones repetidas en el epigastrio y el paciente ha tenido una ingesta no tan reciente de alimentos, ustedes van a ver el chapoteo gástrico. ¿Por qué le digo lo de la ingesta reciente? Porque cualquiera de ustedes se come un sándwich después de jugar un partido de fútbol y se toma 3/4 litros de cualquier gaseosa, se acuesta en el pasto y y hace varios movimientos compresivos rápidos sucesivos en la región epigástrica y van a escuchar claramente el chapoteo, y eso no significa que tengan un síndrome pilórico, significa que se acaban de comer un sándwich con 3/4 litros de Coca-Cola, que no es lo mismo. Pero si ustedes ven todo este chapoteo en un paciente que comió hace 6 horas, ya no debería existir ningún chapoteo. Ninguno de ustedes debería tener chapoteo 6 horas post ingesta. Entonces esto claramente es lo que define al síndrome pílico. Acá ven una endoscopía digestiva en donde ven una hipertrofia pilórica congénita, pero el aspecto de varias de las otras causas son parecidas. Las causas de síndrome pilórica más común en los tiempos previos a los bloqueantes, a los anti-H1 y a los inhibidores de la secreción de la bomba de protones, eran la úlcera gástrica o la úlcera duodenal, la úlcera péptica, que era muy difícil de controlar, progresaba y daba estenosis pilórica, toda la adherencia lenta y crónica que la úlcera misma provocaba. En los tiempos actuales de los inhibidores de la bomba de protones y de los anti-H1, la úlcera péptica es menos frecuente la preocupación de la causa de un síndrome pilórico, pero sí nos hace un poco más de hincapié pensar en las neoplasias. El cáncer gástrico y el cáncer de cabeza de páncreas deben estar presentes en el pensamiento. La estenosis por cáusticos, la estenosis en general es bien evidente, el dolor en el momento de la ingesta accidental o con fines suicidas del cáustico está referida en el interrogatorio a la misma consulta, pero bueno, ténganlo presente como una causa. Muy bien, muchas gracias.